Hola, bienvenidos a Sin Mente, este podcast que hacemos regularmente en Caliente, un podcast que habla siempre del mundo de la improvisación, donde pretendemos buscar esas conexiones que tiene la impro con otras artes, con otros movimientos, con otras frecuencias. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular. A mí realmente siempre me ha generado una gran pregunta y es el mundo del cine. A veces pienso que hacer impro, y cuando nos dedicamos al mundo de la impro, lo que hacemos, lo que logramos en ese pequeño instante, es mucho más cercano al mundo del cine que al mundo del teatro. Así la técnica que utilicemos sea teatral, pero a veces pienso que las escenas tienen que llegar con un grado de verdad tal, con una sinceridad absoluta en ese momento, y que ese instante solo se logra ahí, que si tuviéramos una cámara al otro lado podríamos crear una gran película. Hoy vamos a hablar de cine, hoy vamos a hablar de formas de narrar dentro de la impro, hoy vamos a intentar encontrar esos puntos de contacto entre las formas de contar historias y cómo se cuentan las historias también a través de una cámara. Bienvenidos a Sin Mente, esto es una producción de Acción Impro, La Onda Corta, gracias al Ministerio y a la Secretaría de Cultura Ciudadana. Hoy tenemos dos grandes invitadas en este maravilloso mundo. Y vamos a, primero, como dicen los cánones, con las damas, eso siempre será así. Catalina Arroyave, directora de cine. ¿Sí? Eso dicen. Eso dicen. Eso dicen los pergaminos. Ese es el chisme. Y Carlos Pérez, actor, dramaturgo e improvisador. Por ahí Chicos, voy. ¿cómo están? Muy ¿Cómo les va? bien, Felipe, muchas gracias. Por aquí también muy bien, muchas gracias. ¿Cómo la pasan? Lindo. Está Bien. rico el día de hoy, está suave, calorcitos, rico, no está lloviendo tanto, entonces... Yo vengo de estar un mes en La Guajira, entonces para mí Medellín ahora es un paraíso, o sea, sale agua por la canilla del baño, hay esta temperatura, o sea, yo estoy otra vez disfrutando mi ciudad así como, Pucha, sí. Muy la bien. alegría. Bueno, vamos a hablar hoy de impro, de cine, de narraturgias, de dramaturgias, de cómo se cuentan esas historias. Voy a preguntar abiertamente a ambos esto. ¿Qué es lo que más les gusta cuando ven una película de cine? ¿Qué es eso que más los atrae? Yo tengo una extraña fascinación por el cine porque a mí la caja oscura me parece muy mágica, ¿cierto? Eso es lo que más me gusta, o sea, como lograr meterme en esa cápsula. Si les puede dar alguna pista, como qué es eso que más les atrae. Empiece usted, que esa para mí es muy difícil. Lo que más me atrae de ir a ver una película O del cine en o del general. cine en general, Sí. o sea, yo creo que uno como, pues la experiencia que es como de esa historia que está ahí en una pantalla, ¿cierto? Que es como cuando uno va a teatro es una relación diferente, cuando uno lee un libro es una relación diferente, entonces aquí también sigue otro tipo de relación como con la historia. Y ya como espectador, como artista, me gusta sumergirme como en la imagen como tal, o sea, me atraen las películas que cuentan como unas historias o que cuentan buenas historias, que saben como concatenadas, etcétera, pero me atraen mucho las películas que tienen buena composición de imagen, no poder como una buena cinematografía. Esas a mí me hago así, ¡pi! Y ahí me engancho. Esa es difícil, porque yo me dedico a la magia del cine, entonces cuando veo las películas me pasa como cuando los magos van a ver un acto de magia. Y es que estoy así como tratando de descifrar los trucos, como esto cómo lo hicieron, y esto qué es, y este movimiento de cámara qué, y este sonido qué, y esta actuación cómo la lograron, y son como muchas operaciones matemáticas circulando en mi cabeza cuando veo una película. Entonces creo que las películas que más me gustan son las que me permiten olvidarme del truco, de lo que estoy viendo y lo que sé que están haciendo los otros y de
el, como el proceso creativo que estoy viendo cuando estoy viendo la película, cuando las películas me logran conectar desde un lugar que casi siempre es el lugar emocional, logro olvidarme del truco y entrar, como entrar a ese espacio que es tan maravilloso, que es ser el espectador que no está viciado del conocimiento de las películas, ¿cierto? De cómo se hacen. Yo siempre cuento que mi papá hace un par de años me dice que para él ya es horrible ver las películas porque él está contando los extras, como cuántos extras hay en una escena y está pensando en las coreografías que hay detrás de las, o sea, que hay detrás de los actores principales, porque yo durante una época me dediqué a hacer eso, Ajá. que es muy difícil. Montar las coreografías de los extras es un trabajo muy dispendioso. Entonces él me dice, tú me dañaste las películas porque ahora yo ya pienso es que en eso, pues como en las cosas que están, las micro cosas que pasan dentro de una imagen. Entonces creo que para mí las películas, las mejores películas son las que con una gran imagen o sin ella o con una enorme producción o sin ella, creo que esta sí es la condición siempre con una gran actuación logran como dejarme entrar al universo de la película. Ok, hay una cosa muy interesante que acabas de mencionar y es ese cuento del mago, del truco. Particularmente en esta temporada nos hemos dedicado como a mirar a ver qué es lo que hay detrás de, ¿sí? Sí. Esa pregunta que pasa siempre con el arte, yo creo que en general, y es que el que lo desconoce inmediatamente pregunta, pero ¿cómo lo hacen? O sea, se necesita mucha gente para hacer una película, mira lo que estás diciendo, ¿cierto? Mucha. ¿Cómo lo hacen? Entonces vamos hacia allá, ¿sí? ¿Cómo hacer para contar una buena historia? Pues porque la gente se esmera mucho en eso, ¿sí? La gente se esmera mucho en eso, los novelistas quieren que sea lo suficientemente carnuda la historia para poderle sacar todas esas extensiones que tiene la novela. El cuentista quiere que sea lo suficientemente concreto, ¿sí? Cuando ustedes van a contar una historia desde el teatro, desde la dramaturgia, desde el cine, como, a ver, bueno, no me puede faltar la sal, la pimienta. ¿Cuál es esa sal y esa pimienta? Bueno, en el caso mío, por ejemplo, yo creo que lo más importante es que lo que yo quiero decir sea muy honesto, tenga mucho que ver conmigo o con la pregunta que yo tengo frente al mundo, frente a la vida. O sea, que no es, yo no escribo como de cualquier cosa, sino algo que realmente me genera una pregunta, una inquietud. Entonces, ahí en esa honestidad, donde se me genera también la creatividad y la posibilidad de que se generen como muchas líneas poéticas, líneas de estructura, líneas creativas con los personajes, con los diálogos, etcétera. Pero tiene que ver parte primero de esa, de eso que tenga que ver conmigo, que me toque a mí. Si me toca a mí, yo lo disfruto. Y si me toca a mí, con seguridad o posiblemente puede tocar al lector. De acuerdo, sí, yo me voy a robar un pedacito de esa pregunta, de esa respuesta, perdón, y es que sí, en mi caso también hay un móvil, hay algo que me obliga a sentarme a escribir, porque escribir es difícil, escribir es agotador. Además, las películas toman años en escribirse y reescribirse, porque además de estar pensando en una trama, hay que construir unos personajes, unos universos, unos textos que sean verosímiles, hay que construir una poética del texto. Bueno, todo eso es muy complejo. Y mientras uno logra escribir esos guiones que por lo general le toman a uno más o menos 5 o 6 años, eh, algo te tiene que hacer sentar en la silla y decir, bueno, vamos a hacer esto. Y lo único que yo creo que lo hace a uno sentarse es la necesidad expresiva. Hay algo que uno quiere decir, hay algo que a uno lo marcó, le pasó, alguna vivencia o algo que hizo que uno necesite hablar sobre eso. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo. Pero yo creo que también hay como un elemento esencial, al menos en mi proceso, que tiene que ver con los otros, porque hay muchas cosas que yo empiezo a escribir,
pero mi manera de seguir escribiendo, o sea, de pasar de la primera y la segunda y la tercera versión del guión, tiene que ver con la conversación, o sea, de empezar a hablar con primero pues yo tengo un colectivo, entonces con mis compañeros del colectivo, yo hago procesos de investigación en donde hablo con mucha gente, entrevisto a mucha gente, que tienen que ver con los personajes que luego voy a escribir, como tratándome de hacer como un sonido, como una música interior de la película. Entonces, yo creo que contar una buena historia, pues es la pregunta, ¿cómo se cuenta una buena historia? Y creo que todos hemos encontrado respuestas distintas, porque además las historias que a uno le parecen buenas, puede ser que al otro no le parezcan buenas. Entonces, creo que al menos las historias que a mí me interesan contar tienen un elemento también de verdad, pues que me relaciona con ella, y tienen un elemento como de una construcción, de una música interior, de unos personajes que necesito alimentar de un universo que en mi caso casi siempre viene de la conversación con el otro. Mira, una cosa también que yo creo es que contar una buena historia, como que siento que no parte de contar una buena historia. O sea, como que no tiene esa pretensión. O sea, no tiene esa pretensión. Quizá si es una buena historia, llega a ser una buena historia es porque se va construyendo en el camino, pero el primer paso, inclusive el más contradictorio, es pensar, "Ay, va a ser una muy buena historia, ¿cierto? Va a ser algo increíble", porque eso no, eso es una mentira total, es como no. Eso puede ser un fracaso también, o puede ser una gran historia para uno, o puede ser una historia para 5. O sea, que es una gran historia también, que es una gran historia, ¿no? Una gran historia es aquello con lo que uno se conecta, pero como es el arte no conecta a todo el mundo tampoco, conecta a unos. Inclusive mi manera de escribir conecta a unos lectores y a otros no, igual que pasa con el cine, imagino, por eso también hay cines que tienen como un estilo porque conecta con ciertos espectadores, entonces las grandes historias se dan también con el otro, así como decía Catalina. Acabo de pensar en algo, y es que mi abuela es una gran contadora de historias, y es una gran chismosa. Sobre todo. Y yo crecí con ella, yo crecí yendo pues con mi abuela en la casa de ella, yendo a hacer visita con ella, que iba donde las amigas, y entonces nos servían chocolate y contaban historias. Y yo siempre pienso en eso, como esos chismes eran buenísimos, o sea, todas contando, ay, ¿viste lo que le pasó a no sé quién? ¿Y cómo te parece que no sé quiéncito? Ay, el hijo de no sé quién. Y todas esas historias eran buenísimas, o sea, uno quería saber qué le terminaba de pasar al hijo de no sé quiéncita. Y yo pienso en eso, como, ¿cómo contaría esto mi abuela? O sea, esto cómo es un chisme, o sea, esto cómo es una cosa que otro puede contar cortica y que la otra señora va a hacer, ¿cómo así? O sea, como esta idea de que finalmente las grandes historias todo el tiempo están circulando entre nosotros, o sea, nosotros necesitamos de las historias porque es casi que una forma de la sobrevivencia humana, entender qué le pasó al otro, porque uno necesita esa información para sobrevivir mejor, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es un truco, y que después, muchos años después de yo pensar en esto, escuché que Hitchcock decía que las mejores historias eran las que sorprendían a alguien en un bar, que él se la contaba a alguien en un bar, ¿cómo estoy hablando sobre esto? Y que si el que estaba en el bar se quedaba como, ay, ¿y qué pasa? Pues, ¿y qué más pasa en la historia? Entonces él decía, bueno, tengo una buena historia. O sea, no deje que este se fuera. Entonces, para mí también tiene algo de eso, como de pensar que es algo que otros van a poder contar como si fuera un chisme, una cosa chiquita, pero que a la final tiene algo que le interesa también al otro. Pienso mucho en eso. Ok. Yo hago la pregunta y sé que es difícil porque necesito entrar a la siguiente pregunta, que esa sí debe tener una razón, porque no entiendo en qué momento uno decide inmortalizar sus historias. ¿Sí? Yo entiendo que todos contemos historias, yo entiendo que todos queramos tener una buena historia que contar, pero no todos tenemos ese poder, ese don, esa capacidad de llevar nuestras historias, las que hemos pensado en la intimidad o en la privacidad, a las que les hemos dado vida, y después inmortalizarlas. Y me refiero a inmortalizarlas es a través de la literatura, de la dramaturgia impresa o de la dramaturgia puesta en escena,
y del cine mismo, que para mí es uno de los artes más inmortales, porque estará ahí grabado per sécula, pues hasta el próximo diluvio, dirían algunos, ¿cierto? Pero está ahí, o sea, porque a uno se le ocurre inmortalizar sus historias, o sea, ¿de dónde se les ocurrió eso? Porque, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A mí me encantan ustedes dos, ustedes. Siempre. no, Ella usted. se lo hace así, ya se lo hace así. Bueno, Pero yo, ¿por yo, qué? voy Empiece, yo, Catalina. yo. Uno. No, yo no quería inmortalizar mis historias. Es decir, yo no pensé nunca eso. Yo quería hacer una película. Es decir, todavía tengo una enorme fascinación por el cine. El cine me parece increíble, sorprendente. O sea, trabajar en eso es como un deleite. Es muy difícil hacerlo, es muy agotador, es difícil. Pero es para mí apasionante. Entonces yo no pensé como, bueno, entonces cuando yo me muera, yo quiero que entonces esté esto, para nada. O sea, lo que yo pensé fue, parce, qué bueno, yo quiero hacer una película. Y es muy particular porque además en mi caso, la película que yo he hecho, pues que yo he escrito y dirigido, vino absolutamente de la nostalgia. Pues yo soy como una persona muy nostálgica y yo tenía una melancolía atravesada entre pecho y espalda sobre una época de mi vida, y yo lo que quería hacer era que eso saliera de mí, como para poder vivir, pero no porque quisiera inmortalizar la historia, sino porque quería hacer una película para poder estar caminando por la calle sin que eso me doliera entre el pecho y la espalda. Más eso, y yo sinceramente lo creo así. O sea, esta nueva peli que estoy escribiendo, no es que yo diga, pucha, y entonces en un siglo la van a ver, no, porque además ya no van a existir los computadores ni las USBs, o sea, ya fue, ni Cuevana, o sea, no, yo no creo que nada vaya a durar, Cuevana de pronto, que nada vaya a durar mucho. Pero lo que a mí me mueve es el deseo muy profundo de crear eso, más que de que sea inmortal, pues. En mi Pero caso es es, así. pero es una cosa también muy particular, Cata, porque sabes que el medio o la forma como lo estás expresando finalmente tiene esa Tiene esa particularidad, característica, sí. ¿cierto? Pero, por Entonces ejemplo, no es que uno lo haga premeditado, sí, ¿cierto? Sino total, como, pero en el fondo uno sabe que que algo eso va a se va a quedar. quedar ahí. Sí, increíble, brutal, maravilloso, qué tremendo. Yo también creo algo, y es que yo tal vez soy una pesimista de estas cosas, pero yo, por ejemplo, he visto grandes, enormes películas en festivales de cine. Me pasa que veo películas increíbles que yo digo, o sea, esto es espectacular. E incluso con mis compañeros que son unos piratas del cine y logran encontrar los archivos más extraños y logran rescatar por allá películas, hay algunas que nunca he vuelto a ver. O sea, hay cosas que se pierden, y más ahora que estamos en este momento de una explosión creativa y o sea, mucha gente produce imágenes, contenidos, hay mucha gente haciendo películas. Entonces a veces yo soy pesimista y digo, bueno, yo no sé, o sea, yo no sé si la película sí va a ser inmortalizada o se va a perder. No sé, puede ser que se pierda, o sea, no estoy segura. Pero en mi caso sí hay un motor que viene es como de un deseo creativo como muy eh, determinante. No le puedo hacer el quite, me toca hacer caso, como bueno, ¿qué tengo que hacer? Hágale pues. Sí, es como por ese lado. Carlos, Carlos. A ver, yo tampoco creo que uno elige escribir o elige crear para ser inmortal. Sin embargo, creo que, o sea, si uno elige crear y elige la literatura, elige el cine, es cierto, ahí hay una razón de ser inconsciente de alguna manera, porque claro. si no yo podía crear cocinando y hago algo y es efímero, o creo en el deporte y voy y troto o hago y se va y no lo vuelvo a ver. O sea, hay otras maneras más efímeras de crear también. Entonces, pero también porque yo elijo esto que se inmortaliza. Ahí también puede una pregunta en el creador, pero en general yo creo que el artista o el creador tiene una pregunta, o en mi caso particular, pero no lo voy a generalizar, hay una pregunta por la vida y por la muerte. Y creo que esa pregunta se pone ahí en la creación, y eso radicalmente hace que lo que uno busque
se quiera extender y que quiera extender sea por los méritos creativos, o se quiera extender por el ego, se quiera extender por la visibilización, o porque lo quieren, que le encanta. O sea, uno puede encontrar miles de excusas, pero el acto creativo en sí, yo creo que sí es un acto que busca. Hay una pregunta con ese término de la inmortalidad, ¿cierto? Pero para mí no es tanto la inmortalidad, sino que tiene que ver con la vida y con la muerte. Ok. Bueno, vamos a entrar un poco más en materia de lo que vamos a hablar un poco de improvisación. Se improvisa en el cine, se improvisa cuando se escribe, ¿sí? Porque la gente que nos ve a veces pensará como, no, pues, o sea, usted va a grabar una película, entonces le dan un libreto, pues un guión, y usted va y hace los ensayos con las cámaras y qué sé yo, y se repite una y otra vez, hasta que usted lo hace, ¿cierto? Lo mismo con el que escribe, ¿cierto? Los que escriben, si van, se encierran, tienen un papelito en una servilleta, una idea y se ponen a escribir y se trasnochan. Las servilletas están sobrevaloradas. Sí. Están sobrevaloradas. Sí. Y se trasnochan mucho, digamos, y toman mucho café. Pues es como la visual que tiene cualquier persona de esto. Se improvisa cuando uno escribe, cuando uno hace cine. Contemos eso. Sí, se improvisa. Se improvisa y no se improvisa. O sea, hay etapas del proceso donde uno, por ejemplo, en el caso mío, yo entro a improvisar, pero obviamente la improvisación tiene como muchas alas, o sea, con muchas formas de agarrarla, ¿cierto? Hay muchas metodologías de improvisar en el quehacer de la escritura, por ejemplo, en este caso. Entonces, que hay una etapa que es improvisar, que tiene que ver inclusive con el pensamiento o con la sensación. También yo improviso con la sensación, ¿cierto? Como dejo que suceda algo y esa sensación me lleva a la escritura. También improviso con las palabras, a juego de palabras, improviso con las imágenes, ¿cierto? Y hay un momento en que comienzo a improvisar historias, o sea, a pesar de que las enlazo desde la mente, pero así que sin tener un rumbo. Y luego llega un punto en que la improvisación ya hay que dejarla al lado para entrar a hacer una lectura externa y seguramente volverá uno a la improvisación. O sea, creo que siempre va a estar, pero eso creo que son como etapas en mi caso. Creo que son como etapas y agarradas desde muchas esferas. Eso que te decía improvisar desde la emoción, parece como muy raro, ¿cierto? Pero a mí me funciona. Inclusive como uno se levanta, por ejemplo, y como, ay, pues pucha. A mí me pasa una cosa, es que yo pienso mucho todo el tiempo en lo que estoy escribiendo. Entonces uno va y se acuesta y estoy durmiendo y me acuerdo de algo y, ay, pues me tengo que levantar a escribirlo, porque si no se me olvida el otro día. Sí. Entonces tengo que levantarme, escribir, así te dejan un papelito hacia el lado de la cama. En una servilleta. Copiar la idea. Uno mantiene así una tulita de servilletas. Como memos, como Sí, post-it. porque si no, esa idea se va al otro día, me ha pasado que no la copio y después ya me acuerdo. Y me pasa también que al otro día vuelvo y la leo y digo, ay, pues no era. Pero si no la hubiese copiado, hubiese sido peor. Claro, entonces también es como esa improvisación con el tiempo. También podría agarrarse eso de improvisar con el tiempo. También estamos jugando ahí a que el tiempo nos coja y nos suelte. Bien. Bueno, yo creo que en el cine, voy a hablar del cine colombiano porque el cine es como muy Sí, grande. no, nuestro cine. Voy a hablar del cine colombiano contemporáneo, que es bien específico. En el cine colombiano contemporáneo cada vez se improvisa más. Creo que, a ver, nosotros digamos que venimos de una tradición en donde, así como tú decías, teníamos como unos guiones, unos textos fuertes, actores que casi siempre venían de las escuelas del teatro, de la televisión, interpretaban en las películas y nosotros filmábamos eso y de alguna forma lográbamos, intentábamos que eso funcionara. Y ahí creo que el nivel de la improvisación del cine tenía que ver con otras cosas, con la luz, con la cámara, con, bueno, otras cosas. Pues, y Víctor Gaviria tiene todo que ver con esto, que Víctor está influenciado por el neorrealismo italiano. Víctor creó realmente una corriente en la que se improvisa mucho.
en la que la improvisación es casi que el eje transversal de la escritura de las películas, porque digamos, y pensemos en La Vendedora de Rosas, hay un documental increíble que se llama Poner a actuar pájaros, en donde Víctor muestra como el proceso, o bueno, Ervin Gogel, que es el productor de Víctor, muestra cómo fue el proceso creativo de La Vendedora de Rosas, en donde ellos estuvieron 8 meses viviendo en una casa donde improvisaban todos los días. ¿Qué improvisaban? Escenas que Víctor había escuchado de ellos mismos sobre su vida, entonces eso luego lo ponían en escena y lo jugaban como una improvisación. Digamos que una improvisación muy básica en donde había un objetivo y ya, o sea, un objetivo tú, acción, dale, y eso arrancaba a funcionar. Y a partir de esos textos que iban naciendo en esa improvisación, Víctor reescribía y esa es la película, o sea, La Vendedora de Rosas es el resultado de 8 meses de improvisación sobre los textos que inicialmente Víctor encontró de las situaciones que ellos le plantearon. Entonces, esa película y el método de Víctor pues ha tenido una resonancia muy importante, sobre todo en el cine antioqueño, más que en el cine caleño o en el bogotano, que se parece más a esa primera escuela en donde hay un texto más formal, en donde hay una interpretación más rigurosa de las palabras que están escritas, pero en el cine de Medellín, yo digo que es porque todos somos hijos de Víctor, no hay nada que hacer, o sea, todos crecimos fue viendo esas películas. Hay una corriente muy importante que cree en la improvisación como una forma de encontrar la historia. Entonces, por ejemplo, Los Nadie, que es una película en la que yo trabajé, fui asistente de dirección en esa peli, nosotros básicamente lo que hicimos fue encontrar los personajes a punta de improvisación, porque cogíamos como personajes que en el casting encontrábamos interesantes y empezaban a hacer unas improvisaciones. Entonces el casting era pura improvisación. Luego Sebas tenía escritas pues como una línea temática importante, pero eso iba a ser un corto y a partir de encontrar los personajes él decide que va a ser un largo y muchas de esas escenas se construyen también a través de la improvisación. Y creo que digamos ese método, esa manera de entender la actuación en el cine, creo eso que tú estabas diciendo ahorita antes y es una gran verdad, porque la improvisación es purísima verdad ahí en caliente y si la cámara está ahí para verlo, ahí te queda, ¿cierto? Entonces hay otras películas, digamos, en el marco, pues, y la peli de Mora, otras películas que también tienen un grado de improvisación, creo que en Matar a Jesús y en Los Reyes del Mundo, bueno, son cosas diferentes, pero hay unos grados de improvisación en la actuación. Ahora, yo te decía ahora que yo trabajo haciendo preparación de actores para otras películas y hay algo muy interesante y es que incluso en las películas con actores de trayectoria formados que van a interpretar un texto sólido escrito por un guionista que dice esto, con esto, con esto, con esto, estamos utilizando la improvisación para llegar a esos personajes, para tratar de construir unas herramientas que le permitan al actor conocer, pues como conocer a ese personaje. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces, o sea, como que improvisamos el pasado, improvisamos los recuerdos falsos de los personajes, improvisamos los vínculos y la improvisación es un terreno muy fértil y muy creativo y esto es con gente que tiene experiencia o no, porque yo digo que la impro es como una máquina perfecta que funciona con una magia muy propia. Entonces creo que en el cine colombiano cada vez se improvisa más en las preparaciones para que luego cuando se va a filmar haya más claridad del resultado al que se quiere llegar, pienso yo pues como los músicos de jazz, ¿cierto? Como en esa idea de trabajar mucho en el conocimiento previo y cuando se llega al concierto tener unas ideas de qué es lo que va a pasar, que eso es una improvisación con conocimiento previo y creo que a eso nos estamos acercando en los métodos del cine colombiano, a utilizar la impro como un terreno fértil previo al rodaje. Eso me parece que está como cogiendo mucha fuerza. Y durante el rodaje también. Más o menos, por ejemplo, en la peli que yo hice... Aquí voy a hacer un paréntesis. Adelante. Porque no quise arrancar así porque Catalina Arroyave, Catalina Arroyave es cineasta, ¿cierto? Bien. Porque para no marcar a las personas con determinadas obras, porque esta es la de... sí, a mí me pasa eso. A mí eso no me gusta mucho. Qué bueno. Entonces, para los que no lo saben, para las personas que nos ven, Catalina Arroyave, directora y escritora de una película del 2019, sí. ¿cierto? Los días de la ballena.
una película hecha en Medellín, una película muy Medellín, una película muy punkera, ¿cierto? Como con una sensación muy urbana, muy interesante. Para los que no la han visto, véanla por favor. Creo que está en RTVC, incluso, En RTVC Play, fantástica. Y para los que la vieron, creo que también es un momento para volverla a ver, porque tengo una sensación con la peli, sí. ahora que la volví a ver, y es que la pandemia no nos dejó disfrutar mucho como de la peli, o sea, como que no hubo mucho voz a voz con lo que venía de la peli ahí. Mira que, o sea, nosotros tuvimos de hecho yo me siento muy afortunada porque estrenamos antes de la pandemia y pudimos hacer, al estreno de nuestra película fueron 6.000 personas, o sea, una cosa inédita. ¿Y dónde fue? En el Parque de los Deseos. Hicimos una proyección pública Creo. en un evento que se llama la Semana de la Juventud y fueron 6.000 personas. Yo no podía creer y casi me muero, pues, además me dio fiebre, o sea, casi me muero de verdad. Fue muy impresionante. Pero digamos que para volver al tema de la película, de la improvisación, mi trabajo, yo lo que hice fue que yo escribí el guión muchas veces. En eso hay un trabajo de improvisación silenciosa, como lo que estaba mencionando Carlos. Pero cuando ya llegamos al trabajo con los actores, yo ese guión lo improvisé todo. Es decir, yo jugué con los actores las escenas y a partir ese guión que estaba ahí, como que lo pasé por el filtro de la impro para que también ellos pudieran como vivir el texto dentro de su propio cuerpo, o sea, que ellos pudieran encontrar el texto y encontrar como las palabras propias y las que no eran propias o las que no podían pasarles a ellos o las que ellos me decían, esto no es, o sea, esto no es verdad, ella no diría esto, esto es esto que esto se está inventando. Yo decía, listo, stop, detengámonos, volvamos a mirar y jugábamos y era como, esto es mejor. Y ellos siempre tenían unas ideas que a mí me gustaban, entonces toda la peli digamos que está improvisada de alguna manera, pero cuando llegamos a rodar lo que ya habíamos acordado, digamos, en ese proceso de preparación previa, entonces ahí no hubo improvisación, ahí ya sabíamos qué era lo que íbamos a filmar. Ok, hay una cosa, voy a aprovechar este momento porque no me lo perdonaría, porque en estos días he tenido esa pregunta con respecto a ese nombre tan extraño que son los actores naturales. ¿Sí? Y yo lo entiendo, o sea, no lo comparto, pero yo lo entiendo en la medida de que para muchos directores puede ser muy poco natural la forma de actuar de muchos actores de las tablas, porque somos exageradamente dramáticos y expresivos y gestuales, ¿cierto? Pero claro, han entrenado para eso. Sí, claro, para que se vea para que se vea, para que se escuche, claro. Sí, entonces hablamos durísimo, o sea, bueno, en fin. Abrimos los ojos así. Abrimos los ojos, levantamos unas cejas rarísimas, en fin, no nos quedamos quietos. Entonces, pero tengo una gran contradicción con ese término, pues porque parte de la poca naturalidad que tiene, entonces es como si actuar no fuera una cosa natural. ¿Sí? ¿Cierto? Lo digo porque es como esa separación entre una persona que nunca ha actuado, lo que dicen los gringos es chévere, actor por primera vez. Actor por primera vez me encanta. A mí también me gusta mucho. Es muy linda, first time actors, así lo dicen ellos, muy lindo. Ese me parece mucho más noble, sobre todo con el oficio, claro, porque también hay muchas voces, ¿cierto? Muchas voces que dicen, pero ¿por qué no actúa gente que actúa? O sea, los que actúan nunca vamos a actuar en una peli, pues porque los que actúan no somos naturales para actuar. Entonces siempre actuarán los que no actúan, los que sí son naturales. Los que sí son naturales, pero es mal decir como van a actuar los que no actúan, pues porque está mal, porque cuando vemos la peli actúan demasiado. O sea, claro, o por lo menos lo creo, por lo menos entro en ese viaje, como tú lo decías ahora. Hablemos un poco de eso tan extraño que pasa aquí, porque no lo siento en otros lugares.
Entonces, estuvo claro, indagando incluso y más o menos. Entonces, mira, es que esto es tremendo, o sea, porque, a ver, el término de actores naturales lo acuñó Víctor, o sea, Víctor, porque la forma en la que él hacía películas era muy particular, o sea, si yo llego a era casi para mí como una situación antropológica, o sea, si yo llego a una comunidad, por ejemplo, de pescadores, esta era la idea de Víctor, si yo llego a una comunidad de pescadores y voy a hacer una película sobre pescadores, entonces lo que yo voy a encontrar en esa comunidad de pescadores son los que llaman la atención de los demás porque, por ejemplo, cuando están contando una historia, logran que los demás los miren y estén como atrapados. Entonces, a eso él le decía un actor natural, como una persona que naturalmente tiene un poder de interpretación. Y por eso la cachetona o todos esos actores por ejemplo, de La Vendedora o el mismo Ramiro Meneses en Rodrigo sí, claro. eran unas personas que tenían un magnetismo muy importante. Entonces él decía, ese es. Eso es natural. Este man es un actor, dentro de ese contexto, es como un actor natural, pero del contexto. Dentro de ellos es actor. Eso, dentro Ok. de ellos es actor. Pero esto venía de la idea de voy a hacer una película que representa este contexto, Claro. ¿cierto? Entonces, ahí nace como la idea de los actores naturales. Entonces, pero como esto nació en Medellín y, bueno, Víctor es muy famoso, etcétera, entonces empezamos a utilizar este término que a mí también me parece muy, muy problemático, porque además yo amo a los actores formados. Me parece que la gente que hace bien eso es muy maestra, o sea, yo respeto muchísimo a los actores formados y sobre todo a los que veo que pueden hacer ambos registros. Eso me parece así como me les quito el sombrero 3000 veces. Entonces, claro, yo entiendo esta paradoja de cómo así que entonces nosotros llegamos, además estudiando esto que es dificilísimo, porque actuar es muy difícil, y entonces llega este que nunca ha actuado y aparece en esta película. Pero entonces aquí va, las películas en Colombia también tiene que ver con el tipo de películas que en nuestro contexto, que apenas hace 10 años empezó otra vez a florecer como una cinematografía. Muchas personas decidieron hacer películas que representan contextos específicos en donde nunca va a haber un actor formado, porque en una comunidad de pescadores nadie estudió teatro en la Universidad de Antioquia o de nada, o sea, son una comunidad de pescadores. Entonces, cuando alguien quiere hacer una película sobre esa comunidad de pescadores, busca un actor natural, o sea, una persona que dentro de esa comunidad pueda ser un otro que es muy similar a sí mismo, ¿cierto? Entonces, pero es por el tipo de películas que, digamos, están orientadas a contar realidades en donde es muy difícil que haya un actor o alguien que, por ejemplo, viniendo de una academia en Bogotá, pueda interpretar a un pescador. O se vaya a ir 2 años a aprender a tirar Exacto. un trasmayo, Y pues. que además se broncee y deje de comer y le salgan las cosas en las manos que el cine necesita, porque el cine, no como el teatro, cuenta con la imaginación, sino que tiene una cámara que tiene que ver las manos que tienen los callos de los pescadores. Entonces ahí hay una cuota de realismo que el cine casi que te pide, y que si el cuerpo que lo está interpretando no lo tiene, es muy difícil de llegar. O sea, la manera como en otras cinematografías se logra eso, por ejemplo los gringos, es que contratan actores increíbles y les pagan años de trabajo o meses de trabajo para que se vuelvan físicamente, mentalmente, vocalmente ese personaje. Pero nosotros nunca tenemos plata para pagarle a un actor para que se vaya 2 años a volverse un pescador. O sea, no, nunca tenemos ese presupuesto, y creo que muy pocos actores dirían como, listo, hágale, yo me voy a dejar de comer y dejo todo y me vuelvo mueco y para poder hacer ese pescador. O sea, entonces mira que también es como el tipo de películas que nosotros hacemos, el tipo de cinematografía que tenemos, y también el hecho de que, digamos, nosotros como venimos educados por una cinematografía pues norteamericana, que se hace con unos presupuestos muy distintos a los nuestros. Entonces tenemos la idea de que cualquier actor puede ser cualquier cosa. Y sí, yo creo que sí, pero sí tiene mucho tiempo de preparación. O sea, yo si cojo una persona de una escuela de Bogotá y le doy un mes para que sea un pescador, le va a costar mucho trabajo. O sea, mucho trabajo. Aprender el
pues como ¿cómo es que se dice esto? El biolecto, no me acuerdo, hay una palabra para eso, como la manera como habla el pescador, las expresiones que utiliza, la música de sus palabras, su cuerpo, sus expresiones. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer como este tema de relación de presupuesto, estética, tipo de cinematografía, tiempo, etcétera. Y han aparecido estos híbridos ahora, esto está como muy de moda. Y es muy como interesante, unos híbridos entre actores que están actuando por primera vez y actores que llevan un tiempo, pues o sea, que son actores formados, que para mí esos son unos híbridos bellísimos y muy interesantes porque se alimentan. Entonces, por ejemplo, un actor que... ¿En tu peli lo hiciste? En mi peli yo lo hice y he trabajado en varias películas que lo están haciendo, que es como un actor que, por ejemplo, tiene mucha experiencia con el manejo de la voz, con el manejo del cuerpo, con el manejo del texto, se encuentra con un actor que es del contexto que se va a representar. Por ejemplo, Coco, lo que les decía de Coco, que es un gran actor de La Candelaria, y tenía que interpretar a un animero de Puerto Berrío. Entonces, claro, Coco es de Bogotá, no habla como la gente de Puerto Berrío, no sabía letanías, ni nada, ni fumaba. Esto era un tema, porque yo le decía, tienes que fumar, o sea, es que la cámara te va a ver fumar, tienes que fumar. Y esto era como, no quiero fumar, ¿por qué tengo que fumar? Y yo, porque la cámara no se lo ha inventado, o sea, porque eso no es del teatro en donde uno se imagina que el otro fuma, no, tienes que fumar. Entonces, mira que es todo un proceso donde a él le tocaba quemarse, donde le tocaba ir a aprender como unas formas físicas y eso, o sea, fue un trabajo muy duro, muy difícil y él, pero también se nutría de esos otros actores naturales o de esos otros primera vez actuando que le, digamos que le daban las palabras, que le daban como la verdad, digamos, del territorio. Entonces ahora hay como unas nuevas exploraciones en ese sentido que yo creo que pueden arrojar otros resultados, pero esto es una gran explicación, es una pregunta muy compleja, pero ahí va. Pero era una pregunta, o sea, porque realmente hay una cosa fascinante en el cine, ¿cierto? Y Carlos también me apoya ahí, porque Carlos es un gran amante del cine y el cine tiene esa particularidad de que uno quiere estar ahí, que no la tiene mucho el teatro, porque como el teatro es en vivo, entonces pareciera que no es tan fácil estar ahí, ¿sí? Pero es esa fascinación, es su atractivo que tiene esa caja cuando te metes y que te atrae inmediatamente esa imagen. Entonces es interesante pensarlo porque, pues como tú lo dices, estamos en un nuevo momento del cine. Entonces, aquí hablando de la impro, hablando de que es posible hacerlo, es muy interesante pensarlo desde el otro lado de la pantalla y decir, ¿cuál sería mi película? Pues, o sea, yo podría actuar en una película, quizás, pues se lo puede estar preguntando cualquier señora, cualquier muchacho, ¿cierto? ¿Qué nos pone en esa otra dimensión? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora hay una gran cantidad de apoyos, de estímulos, ¿sí? Oficiales, privados, ONGs, o sea, hemos entrado en un mundo donde el arte ha tenido que volver a recurrir a los mecenas, ¿sí? O no sé si los mecenas se habían ocultado un poco y tuvimos que ir a buscarlos en otro lugar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa otra industria? ¿Sí? Porque pues sí, qué bueno hacer cine, ay, qué rico, yo tengo una camarita y yo grabo unas cosas, pero eso finalmente se concreta cuando el proyecto sale, cuando el proyecto lo publico, cuando el proyecto se gana un estímulo, cuando el proyecto lo invitan a un festival, o sea, cuando realmente entra en ese mundo de la circulación, que es otro mundo inexplorado, o sea, que la gente dice, claro, es que eso hay que moverlo, ¿cierto? Hay que ir a tocar una puerta, el dramaturgo gasta plata, horas, computadora y energía, ¿cierto? Tiempo. El del cine está mirando, como decía tu padre, mirando a ver si son 10 extras o 15 extras, ¿cierto? Porque eso implica refrigerio, eso implica transporte, etcétera, etcétera, y miles más de etcéteras. Exacto. ¿Cómo es ese mundo de la circulación? O sea,
porque para poder estar ahí, donde ustedes ya ganadores de premios, ¿cierto? Publican sus obras, vemos sus películas, 6.000 personas la ven en una Semana de la Juventud, está en una plataforma, pues, donde hay otras obras del cine colombiano, estoy ahí metida en ese grupo, ¿cierto? Me publican el texto, aparezco en una selección de dramaturgia contemporánea, o sea, como es ese cuento de la circulación, y qué hay que hacer, a quién hay que llamar. No, dígame No, usted. por eso, quiero Que nos contemos pase la eso. libreta. Sí. Contemos eso, porfa, porque el camino, ese camino es muy bonito y es muy difícil. Yo siento que de alguna manera, pues, uno que es como creador independiente, como emergente, que está ahí formándose su carrera, eso no hace parte como de la industria, sea de la industria audiovisual, o sea, de la industria teatral, porque también existe, ¿cierto? La industria literaria. O sea, es como esta categoría como de creadores es una autogestión, o sea, uno está ahí en la lucha de la gestión. Y eso es un camino que toca ir aprendiendo y que es muy dispendioso, o sea, es muy dispendioso gestionar sus propios proyectos porque toman mucho tiempo, porque hay menos posibilidades, porque la credibilidad a veces es menor para uno que no lo conocen, que no es famoso, quizá tal cosa. Entonces, es de pura autogestión y de alguna manera pues pegarse de las ventanas que hay ahora es eso, sea pues como los festivales, en el caso pues de la escritura, mostrar su obra, o sea, yo pienso que uno tiene que tender a mostrar su obra, sea en un festival, sea en una plataforma, sea a su propio canal de YouTube, sea su propia exposición, presentar esta convocatoria, mostrar la obra. Creo que para uno es como lo más importante. Ya llegará algún mecenas que lo vea, seguramente le dirá, venga para acá, conversemos, o quizá no llegue, pero la propia autogestión busca es eso, mostrar su obra en los rinconcitos pequeñitos o mayores donde sea. Eso es como creo que el camino, por lo menos del que yo he sentido que este proceso independiente tiene. Y escribir diario. Y escribir, sí, o sea, Pues no se escribe para el concurso, no se hace el proyecto para pues, para la convocatoria, no, es un camino que ha venido ahí dándole y que se le atraviesa la convocatoria donde uno dice, creo que ya está listo. sí, o uno tiene una idea, la escribe y dice, listo, me voy a presentar a la convocatoria de este año o del otro año, dependiendo del tiempo, y quizá le meto más el acelerador, ¿cierto? Le meto más para que pueda alcanzar el tiempo y probar a ver si funciona. Creo que también, yo creo que uno también trabaja para eso, de alguna manera, porque si no las maneras de subsanar son más difíciles a veces. Entonces también se trabaja uno también trabaja para las convocatorias, creo yo. Yo creo que sí, porque si no, las ventanas, si uno tiene su proyecto escrito a la hora que está la convocatoria, tiene menos posibilidades de que tener el dinero para hacer realidad tu proyecto. O sea que si no lo tienes escrito, le toca a uno meterle más impulso, o si lo tiene escrito, meterle más impulso, y si lo termino escrito, revisarlo para que esté mejor para la convocatoria. ¿Cierto? Ahora, no todo funciona así. O sea, uno escribe, uno tiene sus proyectos, uno en el computador tiene 20 proyectos. Pues yo tengo 20 obras, unas terminadas y otras solo con el título, y otras con la idea, con la sinopsis, y eso uno después las va retomando, las va haciendo realidad hasta que eso se vaya materializando en algún momento, porque como dijo Catalina, esos son procesos muy largos. Y no solo depende pues como de lo creativo, sino que depende de lo económico, porque no tienen que estar haciendo otras actividades, otras gestiones particulares para subsanar su propia creación. O sea, no tienen que trabajar en otro lado para que luego eso que trabaja le pueda hacer lo que uno realmente le dé la gana. Le pueda pagar al artista. Y es que ustedes conocen muchos mecenas. No sé, pues yo los digo, Yo los estoy escuchando hablar mucho de mecenas. no, pues son Los esas mecenas cosas que estatales nosotros son como los inventamos, únicos, pues a eso se son esas refiere. cosas que nos inventamos Usted finalmente, presénteme los mecenas. que yo me encargo del resto de la obra. Sí, tampoco es que Pero hayan sí, muchos, la es- verdad. Además, estas convocatorias, o sea, salen unas convocatorias donde es uno o dos,
para 200, 300 propuestas. Entonces eso es una cosa muy tenaz. Sí, sí, son Eso unas no- loterías Es finalmente. bravísimo. Es bravísimo, es bravísimo. Sí, pero yo iba a decir que dos cosas. Yo, por ejemplo, creo, a mí antes me parecía muy frustrante, pues cuando uno no ganaba las convocatorias, uno pasa años perdiendo y perdiendo y perdiendo. Y ahora lo que yo creo es que los proyectos tienen un proceso de maduración. O sea, yo, por ejemplo, en esta nueva peli que estoy escribiendo, ella tiene su tiempo, es como que ella me Ahí manda, va. ahí va, y ahora es como, por fin, o sea, ya por fin encontré como por dónde es que me le voy a meter, pero estuve 2, 3 años dando vueltas, como es esto, no, por aquí, no, no es esto, no, no es esto, esto tampoco, bueno, entonces de pronto es por este lado. Entonces, y mientras eso pasa, uno pierde y pierde y pierde en las convocatorias hasta que en algún punto uno como que le encuentra el camino y ahí, cuando el proyecto ya tiene un cierto grado de madurez, es fácil o es más fácil, fácil no, pero es más fácil que aparezca el dinero, la convocatoria, porque claro, la madurez de los proyectos también se siente. Yo he sido también jurado de convocatorias y es como, o sea, yo sé que a esto le has trabajado 2 meses y esto tiene 3 años detrás, o sea, se le siente, pues porque los proyectos van creciendo también con el empeño de los Ajá. creadores. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, el tema de la circulación. En Colombia hay algo pues increíble para el cine, que es el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Es el concurso para el que todos trabajamos, en el que intentamos, pues todos creo que participamos. Ganar es complejo porque se presenta mucha gente. Y hay unas categorías específicas para la circulación. De hecho, hay un estímulo para las películas que se logran estrenar en salas de cine. Entonces, digamos que tú hiciste tu película y si logras que un distribuidor te diga, listo, yo le pongo su película en una sala de cine y van 6.000 personas que hayan comprado un ticket, pues una boleta, el fondo te da una plata. Y esa plata ¿es para qué? Para que tú hagas unos afiches, para que le cuentes a la gente que la película está en salas de cine. Ahora, el camino de la distribución que tú mencionabas, claro, hay muchos festivales internacionales, nacionales, locales, pero hay unos, en el cine hay unos agentes que se llaman, bueno, agentes de venta o distribuidores, que lo que hacen es ocuparse de que las películas pues logren llegar a esos festivales, porque uno, pues digamos que uno solo también lo puede hacer, pero eso es muchísimo trabajo, mucho trabajo. Entonces, hay unos agentes especializados en eso, tienen como unos catálogos de películas y dicen, listo, entonces yo me voy con estas películas y trato de meterlas a festival y voy con esto. Digamos, nosotros con La Ballena, casi que hicimos pues un camino muy independiente, nosotros no sabíamos ni siquiera que eso existía, o sea, nos fuimos así con la mochila de la película, así como, bueno, ¿y ahora qué? Pero nos dimos cuenta en el camino de que hay gente que está especializada en eso. Ujú. Entonces, es lo que tú dices, uno como que con el tiempo va encontrando como, es que la gente hace esto así, pero pues son años de ir al festival y decir, es que esto era esto, mira, esto era no sé qué. Es un proceso, pero los caminos de distribución en el cine colombiano existen y hay pues los estímulos automáticos, o sea, hay como unas formas dentro del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico que contemplan esa distribución. Ok, aquí vamos. Bien, bueno, vamos entonces, ya estamos aquí entrando al final, me hacen la seña, me pasan la campana, haremos unas preguntas muy cortas. Hay una campana. Hay una campana, pero es una campana más para mí, no se preocupen. Pero haremos unas preguntas muy cortas, de lo primero que se les ocurra, ¿sí? Muy improvisadas, muy improvisadas. Eso es trampa. Ustedes no son improvisadores. No, pero eso no es lo pero- mismo. La pero no es lo escena y mismo. ante ese micrófono, ¿acaso no es lo mismo? Además porque no hay personajes, nosotros No, aquí no, estamos no. de verdad. Bueno. Sí, no te preocupes. Aquí somos naturales. Aquí son actores naturales. Sí. Ya que estamos hablando de cine, ¿cuál es la película que más les gusta? Ay, Dios mío. Sí, Rota muy- la campana. La que más, no, La que, una sola. La que te gusta. No, la primera que se te viene a la cabeza. Cuando hablas un poquito, cuando hay una sola, ya que hago entre esta y esta, no, ya hay muchas en la cabeza, a una sola. Bueno, ¿Cuál pues- es esa primera que se viene a la cabeza?
Me gustan Los sueños de Akira Kurosawa. Muy bella. No, yo voy a decir una cosa muy nerda. Ay, pero también tenemos nerdos que nos ven. Entonces, además es interesante porque, ¿qué dijo? ¿Eso qué es? No, Y mucha gente mentiras. puede ir a buscarla. A mi Persona de Bergman es una película que me gusta mucho, pero la primera que pensé no fue esa, la primera que pensé fue, hay un director que a mí me encanta, que se llama Noah Baumbach, que es un director norteamericano contemporáneo, y hay una película que él tiene que se llama El calamar y la ballena, que es una película de unos niños viviendo la separación de sus padres, que es una peli bellísima. Y no sé, esa fue la primera que se me ocurrió y dije como, ay, mira, no sabía que esa peli me gustaba tanto, pero... eh, pues digamos que esas dos se me ocurren Ok, haciendo trampa porque era una sola. ok. Están haciendo, van a hacer su próxima película y vas a escribir tu próxima obra de teatro. Y dame esa, ¿qué es lo primero que ves? ¿Sí? O sea, ¿cuál es esa primera imagen? Entonces, ¿cuál sería tu primera acotación? ¿Cuál sería tu primera didascalia? ¿O qué sería eso primero que nos mostrarías? Ya, lo primero, como parce, siempre he querido mostrar un triciclo de para atrás. Así empieza mi película. ¿Qué sé yo? Estoy diciendo cualquier cosa. Esa imagen generadora, eso que se viene ya a la cabeza, que uno lo tiene. Un perro, Un perro. un perro. A mí me gusta mucho trabajar con los animales y escribir con los animales, pero nunca he puesto un perro, siempre he trabajado con gatos, aves, sí, pero perros no, creo que pondría un perro. Yo estoy escribiendo una película sobre una adolescente que tiene una crisis de fe cuando entra en su despertar sexual. Estoy trabajando sobre eso, sobre una chica súper católica y la primera imagen que tengo escrita es como el padre que le está acercando como la hostia a la boca carnudita y que ella está como saboreando casi que la hostia, como en esta sensación medio extraña de la adolescencia de que todo está muy despierto en el cuerpo, pero ella tiene una relación de sentirse como la hija privilegiada de Dios, que va a entrar en una crisis tremenda porque el deseo va a venir a hacerla pensar que Dios ya no la quiere. Ok, hay que verla. Eh, ¿qué, qué es lo que más les gusta de lo que se comen en el día a día? Esa la puedo responder yo primero. Sí, La arepa con aguacate. Aguacate. Amo la arepa con aguacate y sal y un poquito de limón y un poquito de cilantro. el chocolate negro en agua sin azúcar y el pan integral, es lo que más como en el día y lo que más me gusta. Ah, no, pero yo también hice una trampa. Yo lo que más tomo en el día es café. Es mi vicio más Sí, rotundo. Sí, claro, pero es un vicio. Es ese sabor del día que uno dice, ay, qué rico sí. eso. Una arepita con Una aguacate, arepita con, lo un que pasa es que la arepita chocolatico con aguacate es de esporádica, en cambio el café es permanente. sagrado. Ok, y ahora entonces viene eso. ¿Pondrías una arepa con aguacate alguna vez en una peli tuya? Por supuesto, estoy en ello. Claro. ¿Qué hay del café qué De hay de un chocolate en chocolate. una obra de teatro? A ver, creo que no lo he puesto, pero sí lo pondría. Sí lo pondría, claro. No es que el chocolate es, no, eso es de locos. Yo no puedo vivir el chocolate sin el pan. En Y serio. remojando el pan. No, el No. pan me gusta de hacerlo de todas las maneras. Ah, ¿tú haces pan? No, Ah, prepararlo, lo he intentado, pero no tengo el horno todavía exacto. Bueno, pero no, ponerle de todo, yo lo he hecho de todas las maneras, desde dorarlo, desde aceites, desde mantequillas, desde mermeladas, desde vegetales. No, yo mal. A mí ¿qué me quieren regalar? Regálame en pan. Y ahora al revés, si hicieras una película de cine, ¿cómo se llamaría esa película? En este momento se llamaría Visible o Invisible. ¿Visible o invisible? Y si te escribís una obra de teatro y la dirigís, porque sé que dirigís actores, entonces es muy cercano, ¿qué te montarías? ¿O montarías algo propio o qué harías? hmm.
Yo escribí una obra de teatro cuando estaba en el colegio, Ajá. a los 15 años escribí una obra de teatro que se llamaba Tomate. Y era sobre una, bueno, era una cosa terrible, pues era sobre una mujer que quería abortar. Eh, Era como una cosa minimalista. Yo en esa época iba mucho a teatro, yo amo mucho el teatro, Ujú. pero no sé qué haría ahora, es porque el lenguaje del teatro, creo que, no, ya sé, creo que aprovecharía o me gustaría tal vez hacer algo inmaterial, o sea, como salir de la como restricción que el cine tiene de crear lo que uno va a ver en la pantalla, Ajá. mientras que en el teatro siento que uno puede jugar un poco más con lo que las personas ven, así no esté ahí. Entonces tal vez haría algo con los sueños o con la fantasía, tal vez haría como un trabajo más metafórico en esa obra que escribí hace muchos años. Era un espacio negro con una canasta de tomates y unas escaleras, no había nada más. De pronto volvería a trabajar como con lo que no se ve. Eso me gustaría. Bueno, y finalmente, la de rigor. ¿A qué no le ponen mente en su vida? Esto se llama sin mente. ¿Qué no tiene mente en su vida? ¿Qué no se piensa? Que no se piensa, yo no pienso en la comida, yo no lo, o sea, no, eso es como que no lo pienso, es como que yo voy con la comida, o sea, no le pongo mente a la comida, yo voy con la comida, aunque somos como uno y con otro, somos uno y otro. Ok, Gata, ¿a qué no le pones mente? A bailar. Me encanta bailar. Bailar sin mente. Me encanta bailar sin mente. Peter sabe, por allí está. A mí me gusta mucho bailar y de hecho creo que me gusta tanto bailar porque lo hago sin mente, porque descanso. Como, por fin, un espacio en donde no hay que pensar, sino Ok. que puedo solo disfrutar. Bueno, Carlos, Cata, mil gracias por esta conversación, Muchas por gracias a este ustedes. encuentro, más que una entrevista, es un encuentro. Un encuentro, yo mire que yo no conocía a Catalina, Y yo pues, no o sea, conocía a Carlos. en persona, en las redes sí, Sí, pero en claro. persona Yo no, no. yo Ah, tampoco. Yo estoy genial. fascinado de Ya, conocer ya nos un conocimos todos. personaje del cine. Qué bueno, muchas gracias, Pipe. Bueno, mil gracias por esta invitación. Después quizás sigamos hablando de lo mismo o de otras cosas que nos atraviesen la vida. Y a todos ustedes por vernos, por escucharnos, mil gracias. Recuerden, esta es la tercera temporada de Sin Mente, donde nos volvimos una especie como de video podcast y seguimos indagando. Vamos a seguir indagando en cómo se atraviesa la impro en otras artes, en otros movimientos. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.